Hola chicos, aquí estamos nuevamente en un pequeño video tutorial donde vamos a repasar algunas de las estructuras más significativas de la piel y que eventualmente tienen que ver en parte con el tejido conectivo. Entonces aquí vamos a encontrar lo que serían básicamente tres capas que tiene la piel, aunque en esas tres capas nosotros incluyamos eventualmente tejido conectivo. Entonces, la parte más superficial de la piel se le conoce como dermis y tiene que ver con todo el grosor de epitelio que lo componen, desde de las células basales, las células pluriestratificadas escamosas que van a formar la densa capa de queratina. Luego tenemos la epidermis, que sería la porción densa de tejido conectivo, y por último tenemos la hipodermis, que puede ser constituida básicamente por tejido adiposo. Dentro de esas capas encontramos estructuras que son significativamente importantes, ¿no? Por ejemplo, si vamos desde acá tenemos la densa capa de queratina, las células pluriestratificadas del epitelio escamoso, aquí las capas basales de las células y la membrana basal, todo esto es del epitelio, ¿no? Y encontramos una estructura particularmente interesante, que sería esta célula de acá, que es un melanocito. El melanocito es una célula que sirve como un elemento protector para la piel para que no se altere lo que serían la información genética de las células en sí. Estos melanocitos pueden formar o aglomerarse y en algunos pacientes dar lugar a lo que serían los nevus o las pecas o los lunares. En algunas ocasiones pueden proliferar mucho y generan algo que se conoce como melanoma, que es una proliferación atípica y que puede tener un comportamiento maligno para estos tipos de células. Luego ya en el tejido conectivo pues encontramos unas estructuras que serían por ejemplo esto, que sería el bulbo piloso, también conocido como folículo piloso. Es una glándula, si ustedes se fijan está tapizado por células epiteliales típico de glándulas. Aquí tenemos glándulas sebáceas también que van a producir una especie de lubricante para el cabello. Aquí tenemos un músculo y este es el músculo de piloerección, que por ejemplo cuando se nos pone la piel de gallina pues los cabellos pues como que se levantan, y eso es gracias a esa asa de fibra muscular que se encuentra pues en el tejido conectivo. Aquí tenemos por ejemplo un elemento de glándulas sudorípadas que va a controlar la temperatura y la cantidad de líquidos que se acumula en lo que sería el tejido conectivo. Eventualmente aquí vamos a tener la vascularización y esto de acá sería la inervación. Eventualmente la inervación está asociada a la glándula porque eventualmente va a generar el estímulo para producirse el cabello o la vellosidad, y también para controlar lo que sería el músculo en cuanto a la necesidad de piloerección en el momento que sea necesario. Entonces, básicamente esas serían algunas de las estructuras fundamentales que estarían en este esquema de la piel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que serían las aberturas de los poros o de las glándulas sudorípadas, que van a controlar la temperatura a través de la secreción de líquido en el tejido conectivo. Y aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería un nevus o lo que sería un lunar, que eventualmente es una acumulación de melanocitos. Eventualmente, si ustedes se fijan, acá no tiene un relieve significativamente mayor. Cuando esto tiene una proliferación atípica, ahí sí se convierte en un problema que se le conoce como melanoma. Entonces, repasando algunas de las estructuras que mencionamos, pues como les había dicho, la epidermis está formada por el epitelio básicamente, la dermis, que está formado por la porción densa de tejido conectivo, y la hipodermis, que puede estar asociada principalmente a tejido adiposo. Ahí tenemos la inervación, el músculo erector del cabello, el bulbo piloso, folículo piloso, aquí para que lo vean un poco mejor, la glándula sudorípada, la glándula sebácea,
y lo que es la vascularización. Entonces, cuando se da una exposición a lo que sería el sol con bastante frecuencia, lo que va a producir el melanocito es un incremento de melanina, y esa melanina incrementada pues va a generar como una especie de protección, pero la protección va a estar asociado a como agregarle un filtro a las células que termina al final pigmentándola. Por eso es que las personas que sufren de bronceado cambia el tono de su piel, porque lo que hace el melanocito es incorporar esta sustancia a las células como un elemento de protección. Así que cuando vean a alguien bronceado, pues son células que han sido modificadas con el fin de protegerla frente a la intensidad de lo que sería la exposición a la radiación UV. Cuando nosotros estamos hablando de un lunar, como les había dicho, es que hay una proliferación o una acumulación de lo que serían los melanocitos, y en esa acumulación de melanocitos pues se altera o se le agrega ese filtro a la célula, lo cual hace que cambie de color. Ese cambio de color pues se va a hacer notorio y va a aparecer lo que nosotros comúnmente conocemos como un lunar. El problema de esto es cuando la radiación UV ha estimulado de forma significativa al melanocito. Y cuando hablamos de una alteración significativa es que modifica su información genética a través de un dímero. Ese dímero, que sería la sustancia que se le está asociando ahorita al ADN, altera el comportamiento celular y esas células comienzan a proliferar de forma irregular. Y ahí ya tenemos un aumento en cuanto a lo que sería el relieve. Normalmente la radiación UV, si una persona se expone de forma moderada, no generaría complicaciones significativas. Por eso es que nos podemos exponer a la radiación solar, pero no por un tiempo demasiado prolongado. Entonces, repasando un poquito lo que hemos dicho, esto sería la dermis, acá estaría la epidermis, esto sería tejido epitelial, esto es epitelio, esto sería tejido conectivo, aquí tenemos los melanocitos, las células basales, la pluriestratificación de células y la densa capa de queratina. Aquí tenemos los cabellos, los folículos pilosos, los cabellos o los vellos, las vellosidades, que son gracias a la glándula de folículos pilosos. Y pues básicamente, ¿no? Entonces espero que con este pequeño video quedemos un poco más claros de lo que serían algunas de las características de la piel y la relación que existe con lo que sería el tejido conectivo. Así que hasta